Bienvenidos a Caminando con Fe. En este canal, exploramos los misterios más profundos de la historia bíblica y las lecciones que nos ofrecen. Hoy, les llevaremos a un viaje en el tiempo, a un mundo antiguo lleno de maravillas y desafíos, para descubrir cómo era la vida antes de la caída de las infames ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Qué secretos escondían? ¿Cómo vivían sus habitantes? Y lo más importante, ¿qué lecciones podemos aprender de su destino? Antes de comenzar, les invito a suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video si les parece interesante y compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta exploración de la fe y la historia. No olviden dejar sus comentarios abajo, nos encantaría saber sus opiniones y reflexiones. Iniciemos nuestro viaje al pasado. Las raíces del pasado. Antes de que el fuego y el azufre llovieran sobre Sodoma y Gomorra, el mundo era un lugar muy distinto, donde las civilizaciones florecían como los lirios en primavera y los dioses caminaban entre los mortales. Las ciudades-estado competían por el dominio de los vastos territorios fértiles de Oriente Medio, y los comerciantes cruzaban los desiertos llevando riquezas de un lugar a otro. Era una época de esplendor y decadencia, de creencias profundamente arraigadas y de dioses que parecían escuchar las súplicas de sus devotos. Las llanuras del Jordán, fértiles y verdes, eran el corazón de este mundo antiguo. Los ríos que serpenteaban por la región traían vida y riqueza, alimentando no solo a los cultivos, sino también a las civilizaciones que dependían de ellos. El Jordán, que dividía las tierras de Canaán, era visto como un regalo de los dioses, un flujo sagrado que sostenía a las gentes de Sodoma y Gomorra. Las dos ciudades eran célebres, no solo por su riqueza, sino por sus tradiciones y su cultura. Sodoma, con sus mercados vibrantes y sus templos dedicados a deidades extranjeras, era un centro de comercio y religión. Las caravanas llegaban a sus puertas desde Egipto, Mesopotamia e incluso desde las tierras más allá del Gran Mar. Los comerciantes traían consigo no solo productos exóticos, sino también historias de mundos lejanos y mitologías que encendían la imaginación de sus oyentes. Gomorra, en cambio, era conocida por su poderío militar y su destreza en la guerra. Sus muros eran altos y fortificados, y sus soldados, entrenados en el arte de la batalla, eran temidos por sus vecinos. La ciudad se enorgullecía de su capacidad para defender sus fronteras y de su influencia sobre las regiones circundantes. Se decía que en Gomorra se forjaban las mejores armas, y que sus herreros conocían secretos transmitidos por los mismos dioses. La edad de oro de Sodoma y Gomorra. Durante esta época, las dos ciudades se encontraban en el apogeo de su poder y su esplendor. La arquitectura de Sodoma era admirada por los viajeros que llegaban desde lejanas tierras, con sus palacios adornados con columnas de mármol y sus templos cuyas torres parecían tocar el cielo. El templo de Istar, diosa del amor y la guerra, dominaba el horizonte, y sus sacerdotes y sacerdotisas eran considerados intermediarios entre los dioses y los hombres. Los habitantes de Sodoma eran conocidos por su sofisticación y su amor por los placeres de la vida. Los banquetes eran comunes, y en las noches calurosas, las terrazas de las casas se llenaban de risas y música. El vino fluía libremente, y las historias de amor y deseo se desarrollaban en las sombras de los jardines perfumados. La vida en Sodoma era una celebración constante, una danza interminable bajo el manto de las estrellas. Gomorra, aunque menos ostentosa, no era menos próspera. Sus ciudadanos eran orgullosos y valientes, conocidos por su lealtad y su sentido del honor. Los guerreros de Gomorra habían defendido sus tierras contra invasores de todas partes, y sus victorias eran celebradas con festivales que duraban días. La ciudad estaba gobernada por un consejo de ancianos, quienes mantenían la paz y la justicia con mano firme. Bajo su liderazgo, Gomorra prosperó, y sus campos producían cosechas abundantes, alimentando a su gente y llenando sus almacenes de grano. La oscuridad creciente. Sin embargo, con el tiempo, las sombras comenzaron a extenderse sobre las ciudades.
La riqueza y el poder trajeron consigo la corrupción, y los principios que una vez guiaron a los habitantes de Sodoma y Gomorra comenzaron a desvanecerse. La búsqueda de placer y lujo se convirtió en una obsesión, y las antiguas leyes de hospitalidad y justicia fueron reemplazadas por el egoísmo y la codicia. En Sodoma, los nobles competían por ver quién podía organizar las fiestas más extravagantes, donde se ofrecían banquetes que desbordaban de comida y bebida. Las calles se llenaban de extranjeros, atraídos por las historias de riqueza y decadencia, pero pocos de ellos encontraban la hospitalidad que esperaban. Los viajeros eran a menudo víctimas de engaños y robos, y aquellos que caían en desgracia no encontraban ayuda en los ciudadanos, que se habían vuelto insensibles a las necesidades de los demás. Gomorra, mientras tanto, se había vuelto más agresiva y beligerante. Sus guerreros, antes conocidos por su honor, se habían convertido en mercenarios, luchando no por justicia, sino por oro. Las disputas con las ciudades vecinas se volvieron más frecuentes y la violencia se convirtió en una parte cotidiana de la vida en Gomorra. Los ciudadanos vivían en constante estado de alerta y la paranoia se extendía entre ellos como un fuego incontrolable. Los ancianos de las tribus nómadas que habitaban las regiones desérticas alrededor de las ciudades comenzaban a susurrar sobre los antiguos mitos, sobre tiempos en que los dioses habían destruido civilizaciones enteras por su arrogancia y maldad. Las historias de diluvios y desastres resonaban en las hogueras de los campamentos, y muchos temían que Sodoma y Gomorra estuvieran siguiendo el mismo camino. Profetas y advertencias. En este periodo de oscuridad, surgieron voces que buscaban advertir a las ciudades de su inevitable caída. Uno de esos hombres era Abraham, un líder de una pequeña tribu nómada que había establecido su campamento en las colinas de Canaán. Abraham era conocido por su sabiduría y su devoción a un Dios único, al que llamaba el Shaddai, el Todopoderoso. Creía que los dioses de Sodoma y Gomorra eran falsos, y que solo la justicia y la bondad podían salvar a las personas de un destino terrible. Los relatos hablan de cómo Abraham fue visitado por 3 figuras resplandecientes que llegaron a su tienda bajo el roble de Mamre. Estos eran mensajeros de su Dios, quienes le informaron que el clamor de las injusticias cometidas en Sodoma y Gomorra había llegado hasta los cielos y que la destrucción de las ciudades estaba cerca. Abraham, conmovido por la posibilidad de que hubiera justos en las ciudades, imploró a los mensajeros que las perdonaran si encontraban al menos a 10 personas rectas. Los mensajeros aceptaron la petición de Abraham y se dirigieron a Sodoma, donde fueron recibidos por Lot, sobrino de Abraham. Lot era un hombre justo, conocido por su hospitalidad y su rectitud. Al ver a los extraños, les ofreció refugio en su hogar, consciente de los peligros que acechaban en las calles de Sodoma. Sin embargo, esa noche, la casa de Lot fue rodeada por una multitud que exigía que les entregara a los visitantes. La depravación de la ciudad se hizo evidente, y los mensajeros comprendieron que no había esperanza de redención para Sodoma. El juicio divino. Los mensajeros ordenaron a Lot y a su familia que abandonaran la ciudad al amanecer, advirtiéndoles que no miraran atrás mientras huían. Al romper el alba, Sodoma y Gomorra se encontraron envueltas en una tempestad de fuego y azufre que descendió del cielo. Las tierras, que una vez fueron verdes y fértiles, se convirtieron en un páramo desolado y las ciudades en cenizas. Lot y su familia huyeron hacia las montañas, siguiendo las instrucciones de los mensajeros. Sin embargo, la esposa de Lot, incapaz de resistir la tentación, miró atrás y se transformó instantáneamente en una estatua de sal. Ella se convirtió en un recordatorio eterno de la desobediencia y el costo de ignorar las advertencias divinas. Los ecos del pasado. Con la caída de Sodoma y Gomorra, el valle del Jordán cambió para siempre. Las llanuras fértiles se transformaron en el mar muerto, un lugar de aguas salinas y vida inexistente. Las tierras que habían sostenido a 2 de las ciudades más grandes de la antigüedad se convirtieron en un desierto árido, incapaz de sustentar vida. Los sobrevivientes de la catástrofe, los pocos que lograron escapar, se convirtieron en refugiados, contando historias de la ira divina y de cómo los dioses habían limpiado la tierra de la corrupción.
Las generaciones futuras recordarían a Sodoma y Gomorra no solo como símbolos de pecado y decadencia, sino como advertencias vivientes de lo que ocurre cuando la humanidad se desvía de los caminos de la justicia y la compasión. En las Escrituras Sagradas, su historia se repetiría una y otra vez, sirviendo como lección para las naciones que vinieron después. Un mundo cambiante. La destrucción de Sodoma y Gomorra marcó un punto de inflexión en la historia de las civilizaciones de la región. Las ciudades que una vez miraron con envidia y temor a Sodoma y Gomorra ahora observaban el desolado valle con reverencia y miedo. Se construyeron altares y monumentos en memoria de las ciudades caídas, y los sacerdotes de los templos recordaban a sus seguidores la importancia de vivir en armonía con las leyes divinas. En los años que siguieron, nuevas ciudades surgieron en las cercanías, pero siempre con un ojo en el pasado. Los habitantes de estas nuevas ciudades contaban las historias de Sodoma y Gomorra a sus hijos, asegurándose de que nunca olvidaran las lecciones de sus antepasados. Se adoptaron nuevas leyes y códigos de conducta destinados a evitar la repetición de los errores que llevaron a la destrucción. Los hombres de la antigüedad empezaron a explorar otras formas de vida, alejándose de los excesos y la corrupción que caracterizaban a las antiguas ciudades. Los pastores que una vez habían evitado las sombras de Sodoma ahora pastoreaban a sus rebaños en paz, y los agricultores que trabajaban en los campos del Valle del Jordán lo hacían con una reverencia renovada por la tierra y por los dioses que la habían creado. La promesa de un nuevo amanecer. Abraham y su tribu continuaron su viaje, llevando consigo las lecciones aprendidas de Sodoma y Gomorra. Las promesas hechas a él por los mensajeros divinos se mantuvieron firmes, y su fe en un Dios único se fortaleció. Las generaciones que siguieron a Abraham crecieron con un entendimiento profundo de la fragilidad de la existencia humana y de la importancia de vivir de acuerdo con los principios de justicia y compasión. La historia de Sodoma y Gomorra no fue solo una advertencia, sino también una promesa de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad de redención. A lo largo de los siglos, el relato de estas ciudades se ha contado una y otra vez, no solo para recordar la ira de los dioses, sino para inspirar a la humanidad a buscar un camino mejor. Antes de la caída de Sodoma y Gomorra, el mundo era un lugar de posibilidades infinitas y de peligros igualmente grandes. Era un tiempo en que los mortales caminaban junto a los dioses y las decisiones de unos pocos podían cambiar el destino de muchos. Las ciudades, con su esplendor y su corrupción, eran un reflejo de la naturaleza humana, capaz tanto de crear maravillas como de destruirlas. Hoy en día, las ruinas de Sodoma y Gomorra permanecen ocultas bajo las arenas del tiempo, pero sus lecciones perduran. Siguen siendo un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en la riqueza o el poder, sino en la capacidad de los seres humanos de actuar con justicia, de vivir con compasión y de reconocer que todos los dones de la tierra son pasajeros. En cada rincón del mundo, en cada civilización que se ha alzado y caído, los ecos de Sodoma y Gomorra resuenan como una advertencia y una promesa. A medida que la humanidad avanza hacia el futuro, la historia de estas ciudades perdidas sigue siendo una guía, un faro que ilumina el camino hacia un mundo mejor.